I view NATO as potentially good, but you gotta get some good thinking in NATO. It's very unfair what's been happening. Until I came along, we were paying close to 100% of NATO. So think of it, we're paying 100% of their military, and they're screwing us on trade. Buenos días, 8 de la mañana. Ojo a la fotografía de un Donald Trump que ya está apretando a la OTAN para decirle lo que había dicho antes de llegar a la presidencia. Un Donald Trump que le dice a los países de la OTAN que no les va a defender si no se gastan más en defensa. Hasta España ya ha empezado a cambiar, a modificar el mensaje. Ayer España ya aceptaba, es el país que menos gasta en el entorno de la OTAN en Producto Interior Bruto, en porcentaje del Producto Interior Bruto, decía que iba a caminar al 2% a la mayor velocidad posible. A estas horas Estados Unidos sigue presionando a Ucrania para que tome una tregua veloz, rápida, a cambio de un acuerdo de minerales, mientras la Unión Europea, reunida ayer en el Consejo de Europa, expresaba otra vez el apoyo a Kiev, aparte o dejando a un lado la fotografía que ya se esperaba, la de Orbán. Unos líderes europeos que acordaron explorar la reforma a largo plazo, que es lo que pedía Alemania, de las reglas fiscales para impulsar el gasto en defensa. Los 800.000 millones están llegando, pero el plazo todavía no se conoce. Los préstamos llegan ya, las reformas fiscales es esa especie de droga económica a la que necesita estar ligado Europa para poder seguir garantizando el crecimiento, y ahora tiene una nueva excusa, la de la situación, la de la emergencia alrededor de lo que está sucediendo en el capítulo de la defensa. Las reglas fiscales se van a relajar a largo plazo, que es lo que estaba pidiendo Alemania, y en ese entorno tenemos una fotografía clara alrededor de un mercado que hoy sufre otra vez. Sufre desde Asia, donde el Nikkei ha venido con una caída de más del 2%. Sufre alrededor de Hong Kong, con una caída del 0,8%. Sufrió anoche en Wall Street, donde vimos una caída, por ejemplo, en el Nasdaq del 2,79%. Podría hoy estar recuperándose y rebotando el mercado, pero ya parece que no hay suficiente fuerza por ahora para el rebote. Caída del 0,09 en el Nasdaq, del 0,06 en el S&P 500, del 0,02, todo en futuros, del Dow Jones y del Russell 2000 del 0,22. Tenemos un movimiento claro de volatilidad al alza. Ayer cerramos el VIX en 24,86, con una subida del 13%. Y vemos también de qué manera el mercado está empezando también hoy a cotizar, que no ha terminado de gustar el movimiento de Donald Trump alrededor del Bitcoin, cuando anoche firmaba la orden Donald Trump, y Bitcoin caía drásticamente una vez que el presidente Trump firmaba una orden ejecutiva que establecía, eso sí, la reserva estratégica de Bitcoin. Entonces, ¿por qué caía Bitcoin ayer? No, es que ya había subido... No, que no. No hay ninguna explicación por parte del gobierno de Estados Unidos sobre cómo se financiará la reserva, aparte del Bitcoin, que ya tiene Estados Unidos. Es decir, lo que vivimos anoche no llega a ser lo que esperaba el inversor. Lo que vivimos anoche es la promesa de no vender el Bitcoin que actualmente tiene Estados Unidos, lo cual queda muy lejos de la fotografía que estaba esperando el inversor, y por tanto el movimiento rápido de caída alrededor del Bitcoin, que hoy aguanta con un movimiento, pero un poquito de terreno, de una caída del 1,95% en 88.162. Ojo, porque la caída de Nvidia ayer ya fue del 5,74, lo mismo, 5,61, de Tesla, y vemos un movimiento en las tecnológicas complicado. Hoy el 10 años alemán reduce un poco el movimiento de subida, es decir, de subida de la rentabilidad, de caída del valor del bono, 2,8 es el rendimiento que se ofrece para una caída esta mañana del 0,35%. Ojo, porque el 2 años americano ya está por debajo del 4, en el 3,94. Sube el oro, 0,12% en 2.914. Sube el petróleo, pero lo está hundiendo Estados Unidos. Está en 66 el West Texas, en 69,5 el Brent, 66,38 el West Texas, subiendo levemente los dos,
después de un movimiento de caída abultado durante las últimas jornadas. ¿Por qué? Por las palabras de Donald Trump de que quería hundir a Irán a través del petróleo, económicamente hablando. A partir de ahí, el movimiento viene alrededor de una fotografía en la que vamos caminando. Ayer hubo movimiento de bajada de tipos de interés en Europa, pero ya parece no ser noticia. Ahora la noticia está en saber cuándo para el movimiento de bajada de tipos de interés, en este caso, el Banco Central Europeo. A partir de aquí, vamos viendo la fotografía de la mañana, del día, alrededor de un Donald Trump que ha puesto el foco ahora en la desnuclearización, en el movimiento para que haya un acuerdo de tregua, un acuerdo de minerales y un acuerdo de desnuclearización, una especie de New START. Escuchen a Donald Trump. I will say that we've made a lot of progress with Ukraine and a lot of progress with Russia over the last couple of days. And it'd be great to bring that to an end so we don't have to talk that way about nuclear. It'd be great if everybody would get rid of their nuclear weapons. You know, we have Russia and us have by far the most. China will have an equal amount within 4 or 5 years. And it would be great if we could all denuclearize, because the power of nuclear weapons is crazy. It is crazy. And, you know, I was very far along the process with Russia, despite the Russia hoax, which didn't make it easy. It was a total hoax, a total rigged hoax by some bad people. But despite that, I was very close to having a program with Russia, denuclearization, and we were going to get China. I spoke to President Xi about it, and he would have been very happy to have gone along with it. But bad things happened, like an election that was rigged happened, and so we had to come back 4 years later. But I would very much like to start those talks. The opposite of what you say, the denuclearization would be incredible. 8 y 7 de la mañana, el otro frente que se le va abriendo a Estados Unidos es China. Por ejemplo, esta mañana, Wang Yi ha respondido a lo que considera una presión excesiva por parte de Estados Unidos. Vamos a escuchar enseguida a Wang Yi en esa conferencia de prensa que ha dado esta mañana, en la que dice que no se puede estar oprimiendo y a la vez tener buenas relaciones, en la que apunta a que hay que empezar a trabajar el camino a medio plazo, sobre todo porque Wang Yi también ha dicho esta mañana que Estados Unidos ha cambiado ese mundo basado en normas, en reglas, por un mundo claro alrededor de cómo va poco a poco caminándose hacia la ley de la selva. Ha expresado él lo de la ley de la selva, de tal manera que dice, ojo, porque vamos a un entorno donde la ley de la selva va a tener un contrarrestar por parte de China todas las medidas, arancelarias o no, que vaya poniendo encima de la mesa Estados Unidos. Así hablaba Wang Yi alrededor de cómo veía, cómo iba a responder a la presión de Estados Unidos, China. 中美经贸关系是相互的、对等的。如果选择合作，就能实现互利共赢；如果一味施压，中方必将坚决反制。作为当今世界最大的发展中国家和发达国家，中美都将在这个星球上长久存在下去，因此必须和平共处。 8 y 9 de la mañana, ojo porque desde Alemania nos llega el dato macro importante de la mañana, se va a conocer a las 8 de la mañana, lo tenemos encima de la mesa y para variar ha sido un auténtico desastre. Para continuar la senda, o llegan ya los 500.000 millones o Alemania tiene un problemón descomunal y veremos cuando vengan los 500.000 millones cómo consigue poner encima de la mesa una recuperación de la economía alemana sin disparar la inflación otra vez en el modelo 1979-80. Les digo por qué. Pedidos industriales alemanes intermensuales, menos 7%. Menos 7%. La previsión era, bueno, un 2,5%, veníamos de un más 6,9%, que se ha revisado a un más 5,9%, se le ha quitado un punto porcentual de pedidos industriales en el dato anterior, cosa que muy normal no es, y veníamos con la esperanza de tener, bueno, una caída del menos 2,5%, menos 7%. Desplomada la economía alemana alrededor también
de unos pedidos industriales intermensuales que nos van marcando que la economía alemana no es que no tenga fuelle, es que está ahora mismo ahogada por un consumidor que no está poniendo encima de la mesa toda la carne en el asador. Es el dato macro clave de la mañana. Los mercados vienen en negativo y cuidado con Europa, que viene también con un fuerte signo negativo. Y en la fotografía internacional ayer volvíamos a escuchar a un Vladimir Putin que hablaba o reaccionaba al famoso escudo, paraguas, que quiere poner en marcha nuclear Macron en toda Europa. Ayer hablaba Putin que Macron debía recordar lo sucedido en 1810 alrededor de una fotografía de un Napoleón y ese en torno de su derrota en Rusia. Escuchen a Putin. Нет, у меня даже не вопрос социальный, а вопрос такой вот, связанный с сыном. Ну, ладно, мне трудно комментировать. Парни, конечно, герои, что ж там говорить. Сознательно, когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Это, но я не знаю, это, мне кажется, ну, наверное, во многих странах, наверное, это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком, в таком вот виде. Да. Это, конечно, характерно для нашего народа. Характерно для нашего народа. Здесь вот говорили про Смоленск, про музей там еще со времен Наполеона, нашествия Наполеона. Он до сих пор кому-то не имется. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. С такими ребятами не получится. Да, вот именно это я хотел сказать. Вот, а с такими ребятами, каким был ваш сын, его друзья, товарищи, это не получится. На самом деле все ошибки. Al final, ¿qué es lo que hace aquí Vladimir Putin? Poner encima de la mesa la fotografía o la advertencia a un Macron al que le dice que no amenace a Rusia con retórica nuclear y le recuerda, lo han escuchado, cómo terminó Napoleón. Antes, Lavrov había dicho que no tolerará el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, que no se esperará con los brazos cruzados por parte de Rusia, con lo que vamos viendo cómo el enfrentamiento, el choque, la tensión, ya no es tanto como teníamos en la época Biden entre Estados Unidos y Rusia, en un choque dialéctico entre ambos, sino que va caminando a un choque dialéctico más claro entre Europa y Rusia. Parece que el foco se ha movido de una relación Estados Unidos y Rusia tensa con Europa en medio a un foco de tensión entre Rusia y Europa con Estados Unidos intentando mediar para intentar desnuclearizar, pero intentando verse como un factor externo. Es como si Estados Unidos hubiese vuelto a su política anterior a la Primera Guerra Mundial, incluso a la Segunda. Es decir, al momento anterior al que Estados Unidos entraba en los conflictos que consideraba que eran conflictos europeos. Y eso es un problemón para Europa, porque puede dar la sensación, la perspectiva de que Europa puede tener que defenderse. Y ojo, porque en ese camino de que Europa puede tener que defenderse, vimos ayer la reunión de hay que poner rápido un sistema de defensa europeo y toda la maquinaria a funcionar, si es que queda algo de maquinaria para poner a funcionar en Europa, para empezar a entender por qué estos mensajes también cruzados ahora ya directamente entre Europa y Rusia, entre Putin-Macron, entre Macron y Putin, von der Leyen y Putin, empiezan a ser el centro del debate sobre el lugar en el que estamos. Y cómo Estados Unidos, como les decía, parece haber dado un giro alrededor de la política exterior en relación con Europa. ¿Saldrá a defenderle cuando lo considere porque están sus intereses también comerciales en Europa, pero está en una posición más parecida al inicio o al inicio anterior a la Primera Guerra Mundial e incluso al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entra, cuando es a Estados Unidos el que se siente en ese caso atacado? Por lo que el discurso de Putin ya no va directo al entorno de Estados Unidos, va directo a un entorno europeo y más concreto a Macron,
después, al que le dice, oiga, cuidado, que ustedes aquí, Napoleón, el gran imperio, aquí cayó en un entorno de Rusia, porque en el mismo entorno donde casi 200 años después Hitler también, o 100 años después, Hitler también tiene esa derrota en Rusia a la hora de intentar entrar dentro de Rusia, y de la Unión Soviética en ese caso, y como Putin le va diciendo, cuidado si me habláis en términos bélicos, porque respondemos en términos bélicos. Trump, en este entorno, ¿qué está haciendo? Intentar, sobre todo, desembrozar el entorno de la guerra de Ucrania. Ayer hablaba, y es muy curioso lo que van a escuchar ahora, bueno, es que curioso, es interesante, a la hora de entender que hay algo ahí que todavía la opinión pública no sabe, que se supone que Europa sí conoce, alrededor de cómo Rusia querría llegar a un acuerdo, pero él, fíjense, escúchenle ahora, dice, de una manera diferente que solo yo conozco, pero sé que no tienen otra opción. Escúchenle, dice, hablando de Zelensky, de si volverá a la Casa Blanca, y de por qué espera de él, pero cómo no va a volver. Creo que lo que va a pasar, dice él, lo van a escuchar enseguida, es que Ucrania quiere llegar a un acuerdo, porque no creo que tenga otra opción que llegar a un acuerdo. Y creo que Rusia, le van a escuchar enseguida, quiere llegar a un acuerdo, pero de una manera diferente, que solo yo conozco, dice Donald Trump, pero sé que no tiene otra opción. Escuchen a Trump, escúchenle. I think what's going to happen is Ukraine wants to make a deal because I don't think they have a choice. I also think that Russia wants to make a deal because in a certain different way that only I know, they have no choice either. A partir de aquí llega la fotografía alrededor de unos líderes europeos de la Unión Europea que ayer, de una manera muy clara, aceptaron ya endeudarse para ser una potencia militar. Lo del endeudamiento va a suceder seguro. Lo de la potencia militar hay que ver el tiempo. La prioridad, decía von der Leyen, es hacer frente a la agresión de Vladimir Putin, que tiene en su punto de mira, y decía ella, a los países bálticos o a Polonia. Y hablaba de que Europa estaba en un peligro inminente, en un peligro claro. Decía Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que apuntaba que Europa estaba afrontando un momento histórico en el que aspira a independizarse del paraguas de seguridad, lo dijo ella, que les prestaba a Estados Unidos, una soberanía que no podrá alcanzarse, decía von der Leyen, de la noche a la mañana, sino que costará al menos una década. Aquí llega el problema alrededor de que si esto va a costar una década y de verdad es una amenaza a Rusia, es como darle demasiado tiempo a Rusia para que vea de qué manera quien considera que es una amenaza a Rusia se ponga a invertir 800.000 millones durante 10 años sin que Rusia haga nada, a la espera de que la disuasión llegue no solo de Estados Unidos, no solo de Reino Unido, no solo de Francia, no solo de la OTAN, sino del conjunto europeo. Es decir, lo que ha puesto encima de la mesa Europa, con esa aprobación de los 800.000 millones del gasto del plan von der Leyen, indica, en principio, que lo que quiere poner encima de la mesa Europa es la visión a Rusia de que va a intentar disuadirle militarmente. Ese es un elemento claro, que Europa está queriendo poner ya encima de la mesa. Y a partir de ahí empieza también el movimiento de una fotografía en el que vamos cambiando cañones por mantequilla. En el que vamos viendo cómo vamos sustituyendo la mantequilla por los cañones y los tanques. Bueno, en este entorno al que vamos a caminar, donde ustedes dirán, los 800.000 millones, ¿qué van a provocar? Van a provocar inflación, que es algo que el mercado empieza a analizar. Si metidos ya en este lío, a lo que vamos inflacionariamente a generar un problema no es tanto el problema arancelario de Donald Trump, sino la cantidad ingente de miles y miles y miles y miles y miles de millones que van a entrar mediante endeudamiento en el conjunto del mercado. Que es algo que ayer Christine Lagarde estaba más preocupada de la entrada del euro digital, que luego se lo contaremos, ya ha dicho, en octubre, si todo va bien, el euro digital empezará a dar sus primeros pasos, como si fuera un pequeño bebé que no tiene ningún peligro y que es muy majo y que hay que estar...
Es decir, bueno, luego entraremos. Pero fíjense, estuvo más pendiente del euro digital alrededor de la fotografía que va a generarse a partir de octubre que de un elemento clave alrededor de intentar entender qué es lo que le estamos diciendo a Rusia. Porque miren, lo que le estamos diciendo a Rusia es, oiga, ahora mismo no puedo defenderme. Si Estados Unidos no me defiende y como Europa está diciendo Rusia puede atacar, porque dice que Rusia quiere atacar, aquí hay dos preguntas claras. ¿Cuánto tiempo de reserva armamentística tiene Europa para aguantar un ataque de Rusia? En el caso de que Rusia, de verdad como dice Europa, quiera atacar Europa y no espere 10 años, sino que viendo que se está fortaleciendo Europa y que tiene todo un plan de 800.000 millones para hacerse más fuerte, ¿estamos seguros? ¿Es necesario el paraguas de Macron? ¿Cómo vamos a protegernos de un posible ataque de Rusia si este se produce antes de que el plan de rearme se haya producido? ¿De que Europa haya gastado 150.000 millones en préstamos a corto plazo, 800.000 millones en el conjunto? Esto no lo contestaron ayer los líderes europeos. No queda clara la manera en la que Europa tiene ahora mismo, o puede defenderse, y cuánta cantidad de reserva de munición, de armas y de protección tiene anclada en la frontera ligada con Rusia para que en un ataque por Rusia en uno de los flancos desde Rusia a Europa del Este pueda Europa defenderse. Porque ahora mismo lo que Europa le está diciendo a Rusia, y parece que no se hayan dado cuenta, es que no está preparada para defenderse. Entonces, lo primero que tendría que venir no es el plan de rearme, es el plan de actuación en el caso de que lo que ha sucedido en Ucrania se pueda extender en otras partes. Porque si Europa tiene tan claro que Rusia puede atacar en cualquier momento en los próximos 2 años o 3 años y el plan va a durar una década, si ataca mañana, ¿cuánta defensa tenemos para contraponer a Rusia? ¿Cuánto duraríamos en el frente? ¿10 días? ¿20 años? ¿Un mes? Si el ataque llega dentro de 2 años, ¿cómo está hecho el plan de rearme para que cuántos más meses, años, días nos permite aguantar a Rusia en la frontera? Si el ataque de Rusia viene por otras vías que no la tradicional de por tierra, tenemos defensa aérea, tenemos escudo antimisiles, tenemos la posibilidad de defendernos del conjunto europeo, del ataque ruso, perdón, en el conjunto europeo. Para mí, este es el elemento fundamental que creo que Europa ayer no contestó. Es decir, tienes un plan, con lo que si yo voy a pelearme contigo y te digo de antemano que voy a ir al gimnasio primero durante 1 año, porque si me coges ahora me pones fino, ¿tú qué haces? ¿Te esperas hasta dentro de 1 año en plan Son Goku, preparándote para decir que quiero un combate super chuli, ¿no? ¿O atacas ya? Con lo que la estrategia de entrada, hombre, a mí me parece que lo que ayer sucedió es un ejercicio de bastante, de ponérselo complicado a los ciudadanos europeos también. Que hoy en día, esta mañana, se están levantando diciendo, necesitamos 10 años, 800.000 millones, nos dicen que Putin puede atacar en cualquier momento, que es un momento clave. Oiga, ¿no podíamos haberlo hecho hace 10 años? ¿No podíamos haberlo hecho en 2014, cuando Ucrania pierde Crimea? ¿No podríamos estar ahora en la situación de haber realizado el trabajo? ¿No podríamos estar en una posición mejor? Vale, no lo estamos. ¿Quiénes son los responsables de no haberlo estado? Ustedes imagínense que en una empresa dicen, oiga, ustedes, le dice al Consejo de Administración, el consejero delegado, podríamos haber tomado unas medidas hace 3 años cuando todo nos iba bien, por no decir 10, pero 3 años, y hoy nos va mal porque no tomamos esas medidas.
Y el Consejo de Administración dice, bueno, pero preséntanos el plan. Bueno, el plan es que estaremos bien dentro de otros 3. Y por el camino una ampliación de capital. Ustedes a poner dinero. Pero ¿por qué tenemos que poner el dinero? Porque tú no hiciste tu trabajo bien hace 3 años. Sí, es exactamente por eso. Ah, ¿y tú qué vas a hacer? Yo liderar el cambio. Pero si no lo hiciste bien, tú estás despedido o despedida. No, hombre, no. No lo hice, pero ahora lo voy a hacer bien. Este es el otro drama europeo. Los mismos que en esas élites europeas, porque esto es como decir, oiga, es que no están los mismos. Hombre, no están los mismos en los mismos cargos, pero es que von der Leyen no era ministra de Defensa en Alemania. Pero es que no nos vendían la primera ministra de Defensa, mujer, en Alemania, que va a... ¿Y qué hizo? No es que fuera la ministra de Medio Ambiente, es que era la ministra de Defensa. ¿Y qué hizo Europa? ¿Y qué hizo Alemania? ¿Y qué hizo von der Leyen? Cuando al final lo que vamos cometiendo es error tras error. Dejamos de invertir en todo el capítulo de defensa. Pusimos ahora una fotografía posterior en el que van viendo de qué manera Europa ahora tiene que gastarse lo que no se había gastado, mucho más, pero encima le va diciendo a Rusia que le está diciendo, ¿pero qué estás diciendo, Macron? ¿Tú sabes cómo acabó Napoleón aquí? ¿Quieres repetirlo? Eso es lo que le está diciendo Putin a Macron. Y luego en Europa vamos a decir, bueno, es que fíjate, Putin lo que ha dicho. Bueno, es que tú le estás diciendo que vas a meter todo un paraguas nuclear en toda Europa para ver de qué manera puede protegerse Europa. Vale, ya. Plantea cuál es el plan, ¿eh? Porque igual no solo es la protección, es el ataque. En un momento en el que Donald Trump, como han escuchado, está trabajando por desnuclearizar también el mundo en un camino hacia un New START, donde Rusia ha dicho que quiere intermediar con Estados Unidos para que Irán pueda también desnuclearizar. Con lo que, fíjense, Estados Unidos, Rusia, dicen, camino a intentar buscar un New START nuevo, Europa un paraguas nuclear de defensa contra la posible agresión rusa, en un momento en el que el paraguas nuclear no existe, es decir, le vuelves a decir a Rusia, oiga, si usted tiene que hacer algo, hágalo antes de que tenga el paraguas nuclear. Si quieres poner el paraguas nuclear, ponlo y di que lo has puesto, pero no digas que lo vas a poner. Porque imagínense la imagen y sobre todo lo que tienen que estar a puertas adentro del Kremlin diciendo, a 10 años vista, el mundo habrá cambiado con una Europa rearmada que nos puede atacar en cualquier momento y nosotros tenemos ahora 10 años en el que nos han dicho que no van a estar preparados para un ataque al 100%. Somos unas figuras. Es tremendo. Ayer decía von der Leyen, bueno, es que hay una amenaza sobre Europa, eso es evidente, según lo que está diciendo Europa. Pero hay una amenaza porque no se ha hecho el trabajo antes. Porque iban los militares a las ferias de empleo y había manifestaciones contra ellos de grupos comunistas, izquierdistas, aquí en España, podemitas, que decían que qué hacían allí. Por ejemplo, en Cataluña. Y ahora, 2% y ya Sánchez arremangándose camisa para decir que no nos defiende. ¿Por qué? Ayer dijo Estados Unidos que, y lo han escuchado, que o los países de la OTAN gastan más o no les va a defender. Tenemos el riesgo en el este, pero ¿y el riesgo en el sur? ¿Con quién tiene buena relación el entorno de Estados Unidos? ¿Quién es el país que Estados Unidos pone como pared también para la influencia rusa en el norte de África? Marruecos, con el que ahora nos llevamos fenomenal, somos íntimos amigos. Pero el riesgo está en el este, el riesgo está en el sur. ¿Qué haría la OTAN? ¿Qué haría la OTAN? Vale. ¿Qué haría Estados Unidos en un entorno donde su socio estratégico en África
para frenar gran parte de la llegada rusa de la influencia del norte de África, pueda pensar que igual Europa, en concreto España, está en una situación de debilidad porque no hay un plan europeo de rearme. Es decir, ¿cuándo es mejor? Si Marruecos considera algo sobre territorios todavía españoles, que es mejor hacerlo hoy sin rearme o dentro de 10 años rearmados y con un paraguas nuclear. Lo de ayer es un desastre. Es un desastre a la hora de la estrategia de comunicación. Hay cosas en las que no lo hacemos bien en Europa. No puedes decirle a todo el mundo en un momento de Leviatán, el hombre es un lobo para el hombre, de mundo basado en reglas hemos pasado a la ley de la selva, según China esta misma noche, y tú estás diciéndole a todo el mundo, no puedo defenderme. Es que, de verdad, pero hay algo de inteligencia ahí. En lugar de hacer un plan, no hace falta dar detalles, han dado todos los detalles. Escuchen a von der Leyen, luego decía, ahora que queremos impulsar la paz duradera, por eso presento el plan de rearme, pero que vas a tardar 10 años en hacerlo, que tú eras ministra de Defensa. ¿Qué hacías cuando eras ministra de Defensa en Alemania? Escuchen a von der Leyen. Stand together. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. We want a peace through strength. And this is the reason why I present today to the leaders the Rearm Europe Plan. The Rearm Europe Plan provides... Hay una cuestión fundamental que aquí les decía, y es, oiga, es que usted no fue ministra de Defensa 6 meses. Es que von der Leyen fue ministra de Defensa alemana desde el 17 de diciembre de 2013, en el 14 Crimea, es decir, 17 de diciembre de 2013 y 17 de junio de 2019 con Angela Merkel, en el tercer y cuarto gabinete de Merkel. Es que von der Leyen estuvo desde el 13 al 19, desde el 14 si quieren, porque es 17 de diciembre, pero es que fue la ministra de Defensa. Entonces, tiene que liderar ahora el movimiento de defensa, quien entre el 13 y el 19 no entendió que Europa tuviera ninguna amenaza, porque estaba en una época de su vida flower power. Estaba en un momento flower power de su vida. Y ahora se acaba de dar cuenta que los rusos quieren entrar por el este. Pero, ¿y para qué deshicimos toda la industria y toda la situación que había alrededor de una Europa que entendió que la guerra nunca volvería? ¿Pero en qué mundo vivían? Pero si no ha parado de haber guerras. ¿En qué mundo vivía? Es que esto es del pasado. No, del pasado eres tú. Pero la guerra no. ¿Qué dice el plan de rearme que ha puesto encima de la mesa Europa? Aprobación de un plan de defensa. Los países de la Unión Europea van a respaldar el plan de la Comisión Europea de financiar el rearme del bloque. Es decir, hay que rearmarse, nos toca pagarlo a todos los europeos, país a país. Hay que reforzar la seguridad y defensa en el contexto geopolítico actual, porque en 2014, cuando Rusia se queda con Crimea, no había riesgo suficiente. Es en 2025. Hemos perdido 11 años para hacer un plan de rearme para que quien estaba de ministra de Defensa en ese momento nos guíe ahora en el plan de defensa, porque en su momento no entendió que Europa necesitaba un plan de defensa empujado desde Alemania como ministra de Defensa. Flexibilización de las normas fiscales. ¡Ah, claro! ¿Qué queremos? ¿Volver a utilizar la lámpara mágica?
la piedra filosofal, el elemento clave del crecimiento de la economía europea. Se te está hundiendo todo, sobre todo desde 2008. Hablemos ya con total sinceridad alrededor de lo que le pasa a Europa. Europa se mete el tropezón de su vida en 2008 y en lugar de sanear y volver, va poniendo, va diciendo, va empezando a gestionar un movimiento de salida basado en whatever it takes. Así, dinerito, dinerito, dinerito. Llega 2019 y tenemos Europa ya otra vez como unos zorros. Porque como no has cambiado los fundamentales y has estado diciendo austericidio, 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 cuando te llega el movimiento de venga a gastar, nadie quiere volver al austericidio, y entonces te pones en un entorno donde tienes que flexibilizar las normas fiscales para gastar más y más y más. ¿Qué sucede? Llega luego el COVID, el movimiento que ya tenía de ralentización de la economía europea dice, no, es para el COVID. No, ya venías fastidiado. Ya venías con inflación. Se te dispara la inflación, pero tú sigues anclado en que o gastas o no creces. Cuando se te acaban los planes, la economía alemana te hace ¡boom! Al suelo. ¿Tú qué haces? Puedes haber hecho una estrategia empresarial europea, industrial, para competir con China, o puedes haberte puesto la soga verde. Elegimos la segunda opción. Nos pusimos la soga verde. A partir de la soga verde, hundes todavía más la economía alemana y la economía europea. Y entonces dices, pero a ver, ¿por qué no sigues gastando como si no hubiera un mañana y vuelves a levantar la economía alemana y la francesa, la española, como son servicios y son pequeñicas, las economías, las del sur, te pueden tirar para arriba y no hay ningún problema? Llega la siguiente emergencia, que ahora es, hay que rearmar Europa por narices o vamos a tener un problema con Rusia, y lo primero que ponen encima de la mesa es, hay que gastar, hay que gastar, hay que gastar, pero gastar como si no hubiera un mañana. Nunca, mejor dicho, en este caso. Y entonces, lo primero, vamos a relajar las normas fiscales. ¿Por qué? Porque ante cada una de las emergencias que hay, el elemento fundamental es relajar las normas fiscales para que los gobiernos vuelvan a meternos una cantidad ingente de dinero en el sistema, la masa monetaria, que conllevará, miren, sí o sí. No hay un camino paralelo. Sí o sí. Por narices, por no decir otra cosa, por narices, inflación. Si tú en un sistema monetario le metes 800.000 millones, pregúntaselo a ChatGPT, aunque sea, pero vas a ver la que te va a producir. Con lo que lo primero que se pone encima de la mesa para intentar resolver el lío que no han sabido resolver desde 2010, desde el 2000, cuando se veía que Europa necesitaba una defensa, es relajar las reglas fiscales. Hay que permitir una mayor inversión en defensa y seguridad. Eso en el balance de los gobiernos va a ir a Producto Interior Bruto directamente y se van a recuperar las economías. Y hay un movimiento en el que Alemania dice, no, en 4 años más no, yo quiero fiesta. Y la fiesta no son 4 años, yo quiero 10. Con lo que dice Europa, vale, vamos a analizarlo. 10 años de barra libre para gastar, gastar y gastar. ¿Y quién lo va a pagar? Por 2 vías, los ciudadanos europeos. Por la vía fiscal, con la emisión. Oiga, el dinero no existe. Por eso el aumento de la deuda en Alemania, del diferencial del 10 años. La deuda no existe. La deuda eres tú. Tú eres la deuda como ciudadano europeo. ¿Cuánto te toca de los 800.000 millones? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto le toca a cada ciudadano europeo de factura de los 800.000 millones? Hagan una regla de 3 que le sale rápido. Y en segundo lugar, por la inflación. Acabamos de salir de un shock inflacionario del que todavía no nos hemos ido. Que fue el principal error de un Nixon que, saliendo de 1973, de la primera crisis del petróleo, no afila los dientes contra la inflación. Y cuando la inflación vuelve,
no vuelve como la primera vez, vuelve mucho más fuerte. Lo que estamos viendo, o lo que empieza a verse en el peor escenario, es una inflación que vuelva a doble dígito más alta que la primera, con unos diferenciales de deuda en Estados Unidos que se puedan ir, nos lo decía José Carlos Díez el otro día, y ya hay informes que apuntalan eso, en el peor escenario, a un 6% de rentabilidad del bono. Estamos en el 4, ¿eh? Es meterle 200 puntos. ¿Por qué? Porque esto no hay quien nos sujete. Si tú vas a meter 800.000 millones, vamos a bajar tipo de interés. Ayer bajó tipo de interés el Banco Central Europeo. ¿En qué momento ha pensado en el plan? Y en que le va a llegar al sistema 800.000 millones. 800.000 millones. No, no es inflacionario. No, hombre, no. Claro que no. Ni el cielo es azul. No, es que está nublado. Ya, pues espérate mañana y verás la realidad. Movilización de recursos. En esta otra diapositiva decía von der Leyen que el plan son 800.000 millones de euros y no hay plazo exacto para ejecutar. ¿Por qué? Porque no hay plazo exacto para hacer la petición al mercado. ¿Vas a ir al mercado de verdad a pedir 800.000 millones? ¿Qué te va a decir el mercado? Lo que le está diciendo a Alemania, lo vas a pagar a precio de oro. ¿Por qué? Porque ya no tienes una regla fiscal que diga que en el 60% te paras, sino que ahora no sabemos hasta dónde vas. ¿Y si te vas al 120%? ¿Y si te vas al 100% de deuda sobre Producto Interior Bruto? Que eso ya no se vuelve para atrás, que lo estamos viendo en España. Vuelve para atrás por la inflación, ya, pero entonces tienes que destrozar tu demanda interna para reducir tu deuda sobre Producto Interior Bruto. A partir de ahí, decía ayer von der Leyen, el apoyo a Ucrania. Zelensky estuvo en la cumbre, agradeció que los ciudadanos europeos vayamos a gastarnos 800.000 millones para colateralmente también protegerle, y destaca que los ucranianos no están solos, están los europeos con ellos. Asume Europa el papel clave tras la suspensión de la ayuda a Estados Unidos a Ucrania, o de Estados Unidos a Ucrania, pero esto no es así. Es decir, tú no tienes los 800.000 millones, ni tienes lo que vas a fabricar con los 800.000 millones, ni tienes los tanques, sigues teniendo mantequilla porque tampoco se la quieres quitar, porque en cuanto toques la mantequilla te van a decir que lo que estábamos hablando de las pensiones es una broma, porque dime tú, ¿de dónde vas a quitar la mantequilla? No, la voy a quitar de... A ver, ¿de dónde? Si solo tienes 2 partidas a nivel europeo que de verdad te permitan mover ese dinero. No, pero para no tocar eso nos vamos a endeudar. Entonces vas a empobrecer a la población. Por tercera vez en los últimos 5 años. Emergencia sanitaria, emergencia climática, emergencia en defensa y el plan Draghi, que también era la tarifa plana de 800.000 millones. ¿Cuánto dinero pidió Draghi? 800.000 millones. Los 800.000 millones de Draghi, ¿dónde están? ¿Se van a poner? ¿Se van a pedir? ¿Se van a emitir? ¿Se va a hacer el plan Draghi? ¿No se va a hacer el plan Draghi? ¿Todo este plan se va a hacer en un entorno burocrático como el que estamos viviendo ahora mismo? Hungría ni se sumó al acuerdo sobre Ucrania. Y ahora lo que está diciendo ya Europa es que la posición ya empieza a generar una tensión muy importante dentro del bloque europeo. ¿Por qué? Porque necesitas el voto unánime en determinados temas. Por ejemplo, en el rearme. ¿Qué va a ir cada país comprando armas? ¿O vas a querer unir los 800.000 millones en una emisión conjunta? ¿Emisión conjunta? ¿Entonces Hungría? No, Hungría. Bueno, escuchen a Meloni sobre lo de las tropas europeas en Ucrania. Complejo, poco eficaz, decía. Escuchen a Meloni. Ho già detto quello che penso di questa proposta, sono molto perplessa su questa proposta, l'ho detto dall'inizio, non la considero particolarmente efficace, la considero anche molto complessa. Penso che la questione ovviamente centrale della pace in Ucraina, sulla quale penso che dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per favorire un processo di pace, chiaramente per salutando favorevolmente dall'iniziativa americana, insomma tutti coloro che vogliono arrivare a un processo di pace, ma una pace giusta ha bisogno di garanzie di sicurezza certe. Le garanzie di sicurezza certe secondo me stanno sempre nell'alveo dell'Alleanza Atlantica. ¿Es Hungría o son todos?
¿Quién quiere decir no a los fondos de cohesión, mantequilla, por el plan de 800.000 millones para tanques, misiles, armas, munición? ¿Quién es el primero que pone el cascabel al gato? Porque ayer Meloni, no Orbán, Meloni, ya volvió a decir, oiga, ¿cómo que van a quitar los fondos de cohesión para destinar una parte de esos fondos de cohesión a lo que queremos hacer en el capítulo de defensa? No. Italia no tiene intención de desviar los fondos de cohesión, que son importantes para Italia, y cambien Italia por el país que quieran, a la compra de armas. Esto lo haremos de otra manera. ¿De qué otra manera? Escuchen a Meloni. Dopodiché abbiamo condotto una battaglia per escludere i fondi di coesione, cioè per escludere la possibilità che venissero forzatamente dirottate risorse dai fondi di coesione alle spese sulla difesa. È rimasta una clausola per cui volontariamente le nazioni possono fare questa scelta. Chiaramente noi non possiamo impedire che altre nazioni decidano di fare questa scelta, soprattutto quelle che sono più esposte, ma per quello che mi riguarda io proporrò al Parlamento di chiarire fin da subito che l'Italia non intende dirottare fondi della coesione, sono fondi importantissimi per noi, sull'acquisto di armi, e questa sarà ovviamente una decisione che poi prenderemo insieme al Parlamento. Sicuramente sarà la proposta que yo porterò avanti. Pero aunque parezca quedar un poco oculto, ¿no? Alrededor del plan europeo, ayer, por ejemplo, habló Kellogg, que es quien está intentando intermediar para el fin de la guerra de Ucrania, y confirmaba uno de los puntos clave que ahora mismo dejan a Europa en una posición bastante más complicada de la que los líderes europeos ayer planteaban. Ayer Kellogg confirmaba la supresión de compartir información de inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania. Escuchen a Kellogg. Margaret, I believe, and thanks for the question, I believe the push is to get them to engage in diplomatic activities, give us their, for lack of a better term, their term sheet, to get this to the table and say this is an approach to going forward. We know that both sides are going to have disagreements and agreements as well. So I think it's like a forcing function that you want to get there. It's sort of like, the Russians may say, well, for you to get involved in the talks, we want you to sell us Alaska back. That probably won't happen. But the same thing is going to be with the Ukrainians. So it's more of anything. It's a forcing function to get to the realization that we want to go to a peace discussion, a peace deal. Look, Vamos, que lo que está haciendo es negociar porque la semana que viene van a estar Macron con Zelensky. ¿A qué? A esto, al acuerdo de minerales. ¿Usted quiere garantía de seguridad? Denme las tierras raras. ¿Cuánto valen las tierras raras? Un potosí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está negociando. Escuchen a Kellogg hablando ahora del acuerdo de minerales como garantía de seguridad. Kellogg tiene la fotografía completa. Si ha estado allí, en toda la zona, negociando con unos y con otros. Ahora mismo, los intereses económicos de Estados Unidos en Ucrania son la clave fundamental para garantizar la seguridad. No lo digo yo, lo dice Kellogg, escúchenle. More broadly, however, this critical mineral deal also offers a partnership deal between the United States and Ukraine, which can underpin a security architecture for Ukraine going forward. If the United States has direct economic interest in Ukraine, then the United States has a direct and vested interest to protect its economic interests as well, which serves, in fact, as a de facto guarantee, a security guarantee for Ukraine. Y claro, la duda aquí está alrededor de si, por ejemplo, Rusia consideraría que en un entorno de paz, de alto el fuego, las tropas europeas que fueran a suelo ucraniano serían parte de una especie de guerra híbrida o de una presencia de tropas por la paz. Ayer Lavrov tiraba todo ese castillo de naipes al suelo. Decía que si las tropas europeas iban a Ucrania, sería una guerra directa, no híbrida, con la OTAN, y que sería inaceptable por parte de Rusia. Escuchen a Lavrov. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое вовлечение, официальное вовлечение, нескрываемое вовлечение стран НАТО
войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно. И особенно на фоне 8:50 de la mañana vienen los mercados con un movimiento de caída importante, sobre todo por Bitcoin. No ha terminado de gustar todo lo que dijo de reserva estratégica, porque se tiene la duda de si Trump quiere comprar más Bitcoins y no es lo que parece ahora mismo, o simplemente quiere no vender los que tiene. Pero ahí el mercado se ha sentido un poco decepcionado alrededor de cuál era el plan de reserva estratégica que ponía Estados Unidos, dentro de que es un paso histórico por parte de Estados Unidos, pero esperaba un pasito más. El mercado europeo también viene con caídas en futuros, y lo vamos a ver enseguida con Eva Villanueva, pero la fotografía sobre todo viene centrada en el VIX. Volatilidad ya por encima de 24, marcándonos que hay mucha tensión en el mercado por aranceles, no tanto por situación geopolítica, sí por el gasto, sí por lo que puede significar de inflación la llegada de miles y miles y miles y miles de millones, unido además a todo el proceso arancelario. Antes de entrar en todo eso, Rutte hablaba ayer del compromiso de la OTAN. Dice que hay gente que puede pensar que no estaremos, que no va a haber una relación transatlántica. Ayer confirmaba que esto sí iba a suceder. These are uncertain times, and I know some may have concerns about NATO's future, so let me be clear. The transatlantic relationship and the transatlantic partnership remains the bedrock of our alliance. President Trump has made clear its commitment of the US and his commitment personally to NATO. And it has also made clear the expectation that we in Europe must do more in terms of defense spending. And here, again, Poland is leading the way. En una fotografía clara en la que vemos 5 claves del día, 9 menos 9 de la mañana, donde Trump además ha dado marcha atrás aún más en su amenaza de imponer aranceles del 25% a México y Canadá. Eso el mercado ayer ya no lo cotizó tan al alza, porque empieza a ver que ese juego de yenka, ¿no?, de ese paso adelante, paso atrás, ese tango que está haciendo con el mercado, empieza a perder la gracia. Está bien que dé marcha atrás. Ahora dice que no solo automóvil, sino a todo, después de haber hablado con Claudio Sheinbaum, pero la fotografía ahora mismo sigue siendo complicada para el inversor. Rusia dice que espera conseguir un acuerdo de paz que garantice la calma para Rusia en una perspectiva histórica a largo plazo. Putin, como han escuchado, ha comparado a Macron con Napoleón y le ha recordado cómo terminó tras el plan del paraguas nuclear de Francia, cómo terminó Napoleón tras presentar Macron el plan del paraguas nuclear. La cumbre europea nos deja gastar, 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 del whatever it takes al spend, 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 gastar, gastar, gastar en defensa. Y la industria automovilística alemana, ojo a esto, ojo a esto, podría orientarse hacia la defensa. Podría la industria automovilística alemana recuperar el vigor entrando en todo el capítulo de defensa para intentar también mejorar todo el capítulo alrededor de los beneficios de las compañías, con grandes acuerdos en el capítulo de defensa que entraría directamente a cuenta de resultados y que cambiaría la faz de la situación del sector. Ojo con esto, que Alemania también está apoyando el plan porque puede levantarle la industria automovilística, no porque hagan mejor los coches en el corto plazo, sino que porque busca la innovación y el desarrollo en el entorno militar para luego transmitírsela al sector. Queríamos escuchar, y luego escucharemos el euro digital de Lagarde, pero antes quería que escucharan a Claudio Sheinbaum ayer. La manera en la que cuenta cómo se produjo la llamada con Donald Trump. Decía, desde el respeto. Bueno, tanta mano tuvo Claudio Sheinbaum en la conversación que a la salida de ella dijo, no solo los automóviles, todo. Escuchen a Claudio Sheinbaum. Bueno, fue una llamada muy respetuosa. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Nosotros siempre hemos tratado con respeto al presidente Trump y él en las llamadas siempre nos ha tratado con respeto. Incluso si ustedes ven cómo se ha referido a mí en las veces que se refiere a mi persona, lo hace con respeto. Y nosotros siempre nos hemos referido a él con respeto. Podemos no estar de acuerdo y hablar de temas en los que no estamos de acuerdo, pero hay que resaltar mucho
que fue una llamada muy, muy respetuosa, como han sido las otras 3 llamadas en que hemos hablado. Quedan 5 minutos para las 9 de la mañana. Decía esto también en un tuit Donald Trump, después de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum en México. Estoy de acuerdo en que México no tendrá el requerimiento de los aranceles para todo lo que caiga dentro del acuerdo de libre comercio que tienen Canadá, México y Estados Unidos. No nombra a Canadá, con quien empieza a llevar el típico choque wokista anti-wokista, pero con Claudia Sheinbaum sí esa relación, esa buena relación de la que también hablaba Claudia Sheinbaum. Dice que la relación es muy, muy buena, y que van a trabajar juntos muy duro también para mejorar tanto la frontera como todo lo que está sucediendo alrededor del fentanilo. Un gráfico que ayer se actualizó y que centra la atención del mercado, el GDP Now de la Fed de Atlanta, que marcó también gran parte de que aunque los aranceles y ese 25% se vaya a solucionar en el corto plazo, hay algo en la economía estadounidense que se ha descacharrado. Fíjense cómo ha intentado levantar la cabeza el GDP Now de la Fed de Atlanta. Lo ven en ese gráfico, pero la realidad es muy diferente. La realidad es muy diferente. La caída sigue siendo del menos 2,4%. Menos 2,4%. Ya no un menos 2,8%, pero tampoco hay una recuperación en parabólica del crecimiento de la economía estadounidense cuando ya nos vamos acercando a intentar ver definitivamente cuál es el dato que sale de ahí, de ese GDP, de ese PIB del primer trimestre del 2025, que si se confirmara en parte en el capítulo negativo y cercano ya no a un 2%, sino a un 1%, ahí la bolsa sí empezaría a sufrir y mucho, porque empezaría a notar que hay un movimiento de debilitamiento del dólar que puede estar, y no los aranceles, dañando el crecimiento de la economía estadounidense en el corto o medio plazo. Ojo a este gráfico, el GDP Now de la Fed de Atlanta, que se actualizó en la noche de ayer y que nos sigue dejando una caída muy importante del 2,4%. Solo unas declaraciones antes de ir a la apertura del mercado. Christine Lagarde hablaba ayer del euro digital, por si tenían dudas. ¿Han dejado de trabajar en el euro digital? ¿Han dejado de...? No. Octubre, la fecha donde Europa espera dar rienda suelta al euro digital mientras Estados Unidos camina hacia el Bitcoin como reserva estratégica. Empiecen a entender qué tipo de sociedad se está montando a un lado y a otro del Atlántico en cuanto al control. Escuchen a Christine Lagarde. On your second point, I tend to share your views. Nature doesn't like vacuum. And we started working on the digital euro way back. Actually, when I started my term 5.5 years ago. And I'm not claiming, parentality on the digital euro because my colleague Benoît Cœuré had already committed a speech on this matter before I arrived. But I certainly carried on with that project, and subsequently Fabio Panetta on the board and then Piero Cipollone, who has replaced Fabio, have taken the lead together with a very, very good team which is focused on accelerating the pace and hopefully campaigning enough with all the stakeholders, meaning European Parliament, meaning European Council, meaning European Commission, so that we can eventually, not put to bed, but put to reality this digital euro. The deadline for us is going to be October of 25, and we are getting ready for that deadline, but we will not be able to move unless the other parties, the stakeholders, as I call them, Commission, Council, and Parliament, actually complete the legislative process, without which we will not be able to move. And I think it is critically important, and it seems to the agnostic or the skeptics, it seems to be more relevant and more of an imperative now than ever before, both on the wholesale and on the retail level, both. ¿Tenían alguna duda sobre si iban a abandonar el plan? El plan está vivito y coleando. Y en octubre Europa entrará en una nueva era,
la era del control a través del euro digital. Pero si tenían alguna duda, porque además lo han preguntado mucho durante los últimos meses, ¿Europa igual ahora abandona con Trump? No. Todo lo contrario. Solo una imagen más antes de irnos a la pre-apertura, pero más apertura que pre. La viñeta de los compañeros de los amigos de Beca, que hoy nos habla de una guerra oculta, de la otra guerra oculta, la de Elon Musk contra Jack Ma. Y dicen los amigos de Beca que 2025, la viñeta es buenísima, será el año en el que los inversores catapulten el conocimiento tecnológico chino. Ojo al inversor en este aspecto después de DeepSeek. Dice que aunque actualmente todos sean aranceles en portada, la guerra por el liderazgo tecnológico va a marcar en el largo plazo, el fin del excepcionalismo de Estados Unidos. Dice que el jueves, ayer, Alibaba subía un 7%, mientras las grandes tecnológicas en Estados Unidos tienen una caída del 11%. Y dice, y no todos son beneficios. Elon Musk y su comportamiento polarizador les está pasando, dicen los amigos de Beca, factura a todos. Por lo que dice, apunta como la guerra, la batalla oculta es ahora mismo mirar a Elon Musk frente a Jack Ma en un entorno donde se pueda entender, se pueda ver de una manera clara cómo la batalla tecnológica es lo que en el trasfondo más importa ahora mismo en el medio plazo o debería importar más para el inversor. Vamos a la apertura del mercado.